Frases que han salido entrecomilladas porque las han dicho tal y como lo veis, directamente, tal y como lo veis. No aumentar las tasas de interés lo suficientemente rápido podría permitir que se consolide una alta inflación y, en última instancia, requerir una acción más drástica por parte de los bancos centrales para que el crecimiento de los precios vuelva a niveles moderados. Con lo cual, dejan clarísimo que lo que no pueden permitirse es que se consolide una alta inflación y, por tanto, cualquier medida, por drástica que sea, justo en este momento, parece justificada, ¿vale? Esa es la primera, pero algunas frases concretas de cada uno de ellos. Jay Powell: es muy probable que el proceso implique algo de dolor, pero el peor dolor sería no abordar esta alta inflación y permitir que se convierta en algo persistente. Debemos repensar cómo actuar ahora en un entorno en el que el entorno de baja inflación parece haber concluido. Ya no esperan volver a este entorno de aquí. Debemos actuar de una manera muy diferente a partir de ahora. Entendemos mejor ahora lo poco que entendemos la inflación. Esta frase es espectacular, ¿vale? Lo que te está diciendo es: no entiendo qué diablos ha pasado. Y por tanto, cuando no entiendes qué genera tu problema, es muy difícil que encuentres una solución buena. Que se atreva a decir esa frase en público creo que denota o quiere transmitir la incertidumbre tan brutal que sienten ellos mismos respecto a la evolución futura de la inflación, pero ya están haciendo apuestas de lo que creen que va a pasar. Creen que va a ser muy diferente, creen que no vamos a volver al entorno de baja inflación de antes, creen que hay riesgo de que se consolide la inflación en cotas mucho más altas y creen que es totalmente necesario poner como única prioridad reducir la inflación al 2%, con las consecuencias que eso pueda tener. ¿Qué dice Christine Lagarde? No creo que vayamos a volver al entorno de baja inflación. Hay fuerzas que se han desatado como resultado de la pandemia y del choque geopolítico masivo que van a cambiar la imagen y el panorama en el que operamos. El lugar donde se fabrica o desde el que se prestan los servicios se decidirá a partir de ahora por diferentes factores y no solo por el coste. Ahora primarán si ciertos lugares son políticamente amigos o enemigos. ¿Qué quiere esto decir? Esto es lo que llevo comentándoos mucho tiempo respecto a las fuerzas que van a cambiar el concepto de globalización hacia el concepto de proteccionismo multilateral. Va a haber bandos, va a haber dos grandes bandos. Y es lo mismo que está diciendo ella cuando habla de políticamente amigos o enemigos. Y cuando dice que no se van a decidir solamente por el tema del coste, es también algo que hemos escuchado, que hemos en estos canales muchas veces cuando hemos dicho: se va a acabar esto de fabricar o producir donde sea más barato simplemente porque es más barato, porque va a haber cosas que vas a querer fabricar en tu propio país aunque sea mucho más caro. Por tanto, ya la prioridad deja de ser eficiencia de costes para ser seguridad de que lo puedes producir incluso en una crisis. ¿A cambio de qué? De pagarlo más caro. Eso también es inflacionista, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. Se ha producido un cambio radical en el funcionamiento de las economías, que esto es la frase, me he saltado una frase. La crisis energética y la guerra afectará a las expectativas de inflación y podría requerir que el Banco Central Europeo cambie su enfoque, que ella le llama gradual, sobre las tasas de interés hacia un enfoque más agresivo. ¿Qué está diciendo aquí Christine Lagarde? Señores, sí, la idea era subir 0,25 y luego a lo mejor 0,50. Tal vez haya que tomar una postura más agresiva estilo Reserva Federal. No podemos descartar que la siguiente subida no sea de 0,25 sino de 0,50 o que la de septiembre pueda ser incluso mayor. ¿Qué es lo que nos dice Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra? Se ha producido un cambio radical en el funcionamiento de las economías que afecta al mercado laboral y habrá que convivir con menos empleo y encima con mayores riesgos de aumentos salariales. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora siempre planteábamos que
el mercado alcanzaba pleno empleo y a partir de ese momento la presión salarial se podía convertir en un problema. Lo que nos está diciendo Andrew Bailey es que podría haber presiones salariales incluso cuando no hay pleno empleo. El entorno es muy distinto a lo que hemos vivido últimamente, pero radicalmente distinto. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque lógicamente cuando te cambia la forma en la que funciona la economía y los actores tan importantes como los bancos centrales, tienes que intentar dilucidar cómo puede afectar a las inversiones. Y creo que va a afectar de forma muy importante. Hay mucha gente que está haciendo su análisis pensando en cuando volvamos a lo de antes. Y la pregunta que yo os hago es, ¿y si no volvemos a lo de antes? ¿Y si estamos ante un nuevo paradigma? ¿Estaríamos utilizando comportamientos pasados para intentar predecir lo que va a ocurrir en el futuro cuando realmente las condiciones del futuro no van a ser como las del pasado? ¿Tendría sentido? Yo creo que no. Es un trabajo de desarrollo de teoría monetaria y de teoría política y económica muy divertido de hacer y muy complejo. Pero creo que no debemos tender a pensar que esto es como ha pasado otras veces. Creo que es algo distinto. Cabe otra opción. Dices, podría ser que igual que no han visto el problema de la inflación, se vuelvan a equivocar y que sí volvamos a donde estábamos, que sí volvamos a tasas de inflación muy bajas, casi a ese riesgo deflacionista. Digo, sí, evidentemente todo cabe. Siempre os digo, pensad en 360 grados y pensad que todas las posibilidades se pueden dar, unas con mayor o menor probabilidad, pero todas se pueden dar. Pero lo que está claro es que, al menos en el corto y medio plazo, lo que nos están diciendo los bancos centrales es un mensaje demoledor desde un cierto punto de vista, ¿no? Porque te están diciendo, no me hables de nada más que no sea el control de la inflación, es lo que te están diciendo. Hay mucha gente que dice, ¿dónde está la put de la Fed? ¿No? La put de la Fed me refiero a dónde está ese suelo en el que la Reserva Federal va a intervenir los mercados. Digo, yo después de ver la reunión en Sintra no veo ninguna put de la Fed. Lo que veo es un deseo de controlar la inflación a cualquier precio. Entonces, vale, eso quiere decir que podríamos lidiar con caídas enormes en los activos de riesgo. Digo, sí, creo que sí, que ese es un poco el enfoque.